Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo trimestre de nuestro ciclo escolar y con el proyecto 5 titulado Las noticias, ser un lector crítico. Bien, vamos a iniciar definiendo qué es una noticia, qué es lo que tiene de característico este tipo de texto. Antes que nada, les quiero recordar que el propósito general de este proyecto es que ustedes puedan leer y comparar notas informativas que se van a publicar en diversos medios de comunicación para que ustedes las puedan comparar y puedan identificar sus partes. Bien, la nota informativa o la noticia es un texto periodístico, ¿sí?, que va a presentar sucesos actuales y de interés para muchas personas o para la sociedad en general. Estas noticias pueden ser desde el nivel local, regional o hasta incluso internacional. Se va a hacer también uso de la forma narrativa. Recordemos que esto es cuando vamos contando o narrando, valga la redundancia, algo que está sucediendo. La nota informativa siempre va a responder a las preguntas respecto a los hechos, como por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿En dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese suceso? ¿Quién es el que está emitiendo esa noticia? Es decir, quién la da a conocer, en dónde se va a publicar y cuándo se va a publicar. Recordemos que existen diversos medios de comunicación que se encargan de difundir estas noticias que van ocurriendo en nuestro entorno. Existen medios desde el periódico, la radio, la televisión. Ahora está muy en su auge el internet, entre otros medios que están disponibles para todos aquellos que quieren consultar ciertas noticias. Aquí tenemos varios ejemplos, como una nota normal acerca del uso de tablets y móviles, y abajo tenemos una noticia ya más internacional, ¿verdad?, y sobre todo actual, de lo que está sucediendo ahorita en el mundo por la pandemia del coronavirus. Bien, entre las partes de la noticia se encuentran primeramente el encabezado o los titulares. Aquí también se desarrolla el antetítulo, que se va a encontrar sobre el título y va a complementar su contenido con datos importantes para que el lector tenga una idea inmediata de lo que se va a tratar. Después tenemos el título, que ahí sí ya va a presentar de manera muy precisa y con pocas palabras lo que se va a querer comunicar. Y por último tenemos el subtítulo, que también le podemos llamar sumario, que va a contener cortas expresiones acerca de los hechos que van a formar parte de la noticia. Como siguiente punto tenemos el nombre de la agencia o del periodista, en este caso el autor de la nota, y la fecha de publicación. Antes de empezar el reporte sobre la noticia se anota el nombre de quien la escribió y enseguida se presentan el día, el mes y el año en que se está publicando para que el lector pueda ubicar su temporalidad. Después tenemos la entrada, que en estas notas informativas son el primer párrafo y a veces también el segundo, que va a contener la mayor parte de los datos para darte una idea completa acerca de lo que se está reportando. Esta entrada es una estrategia comunicativa, ¿sí?, porque no estamos seguros si el lector va a continuar leyendo la nota, y por eso se hace esta estrategia, para darle un poquito de entrada, entretenimiento en la primera parte y así enganchar al lector para que termine de enterarse de todos los demás datos que sucedieron en la nota. Después viene lo que es el desarrollo o cuerpo de la nota, en donde después del segundo párrafo o de la entrada es lo que le va a seguir. Aquí en esta parte se va a detallar más resumidamente de lo que nos habla la entrada, ¿sí? Aquí sí vamos a entrar un poquito en lo que son detalles, en lo que son descripciones, datos un poquito más específicos acerca de las personas que participaron en el suceso y de los lugares en donde se llevaron a cabo. Y por último tenemos el remate, que es el último párrafo de la noticia, en donde se va a concluir con ideas un poquito más irrelevantes de la nota.
Después tenemos el lenguaje que se usa en las noticias. Tenemos primeramente el lenguaje formal, que es aquel en donde se van a utilizar palabras más conocidas, pero al mismo tiempo más rebuscadas y sofisticadas para que logren entender la mayoría de las personas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están platicando dos personas en una entrevista de trabajo formalmente, y se usan palabras muchísimo más sofisticadas para la ocasión. A diferencia del lenguaje informal, en donde se van a usar palabras más regionales, expresiones más locales, modismos y otras palabras que son un poco más sencillas o coloquiales al momento de emplearlas. Abajo tenemos el ejemplo de una pareja que está en su casa comiendo y pues obviamente está utilizando el lenguaje más sencillo a cuando están en una entrevista de trabajo. También tenemos el tipo de lenguaje oral, que es aquí donde vamos a comunicar oralmente o por medio del habla aquel mensaje que queremos transmitir, evitando el uso de muletillas o de aquellas ideas incompletas que no permitan dar a entender el mensaje. Y por último tenemos el lenguaje escrito, que pues aquí es donde se va a utilizar la escritura como medio de comunicación más accesible para todos, para que pueda llegar a todos. Y aquí pues se van a utilizar diversos recursos, como son los signos de exclamación, de interrogación, para destacar un poquito lo que es el tono, las pausas con las que se quiere expresar el mensaje y sobre todo la interpretación que se desea que el lector le dé. La parte importante de este proyecto es que ustedes aprendan a identificar cuando una noticia se publica en un medio de comunicación y esta misma nota informativa se publica en otro, pero de diferente manera. Por ejemplo, tenemos aquí la nota informativa 1, que esta la pueden consultar en su libro en la página 92. Dice el encabezado: daña burro auto lujoso, lo habría confundido con verdura. Entonces, empieza describiendo qué pasó, cuál fue el problema, en dónde sucedió, etcétera, todos los datos importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está narrando lo que sucedió con este animal. Aquí ya lo publicaron en una parte. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos observar que es exactamente el mismo suceso, solamente que está presentado de diferente manera. Por eso es una versión diferente de la misma noticia. Esto puede variar por diversas razones, ya sea por la persona que lo escribió o el autor de la nota, por el medio comunicativo que lo emitió, como por ejemplo un periódico, una revista, internet. Puede ser también por el tipo del lenguaje que se está utilizando, si está utilizando un lenguaje más formal o informal, qué tipo de palabras, si está presentando todos los datos importantes para dar a conocer la noticia completa, eso también lo podemos diferenciar. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes observaran para que cuando ustedes realicen su trabajo o sus actividades puedan buscar una noticia en un medio de comunicación, por ejemplo el periódico, y esa misma noticia la van a buscar en otro medio de comunicación, pero que sea la misma noticia, solamente que por obvias razones va a estar presentada de diferente manera por las razones que les acabo de mencionar. Pues eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda ya saben que me pueden preguntar. Muchas gracias por su atención.